No llevéis nada para el camino. Estas son las instrucciones que el Señor les da a los 12 cuando los envía a hacer unas prácticas, ¿verdad? Estaban con Él, aprendiendo como discípulos del Maestro, viendo lo que el Señor hacía, escuchando, aprendiendo toda la enseñanza que salía de sus labios. Sobre todo, estaban empapados del anuncio del reino. Y ahora el Señor los envía para que hagan lo mismo, de aldea en aldea, vayan anunciando el reino de Dios, la buena noticia. Y además, ¿qué hace? ¿Cómo les instruye? ¿Cómo los prepara para esta misión? Básicamente, les da poder y autoridad sobre toda clase de demonios y para curar enfermedades. No les da un seminario, un cursillo, unas enseñanzas. Ya habían aprendido, ya estaban viendo, viviendo con el Maestro todo lo que tenían que hacer. Ahora simplemente les da poder y autoridad sobre toda clase de demonios y para curar enfermedades y los envía para proclamar el reino de Dios y curar a los enfermos. Las instrucciones no se refieren a lo que tenían que decir, ya sabían lo que tenían que decir, ni a lo que tenían que hacer. El Señor les da poder y autoridad para hacerlo. Las instrucciones se refieren a algo que aparentemente no guarda relación con esta misión, algo que nos parece un poco extraño a lo mejor a primera vista. No llevéis nada para el camino. O sea, las instrucciones se refieren a algo que nos parecería a nosotros muy secundario, ¿verdad? Que es cómo hacer el equipaje. Cualquiera que salga a hacer un viaje, pues piensa, además de las cosas que va a hacer en ese viaje, piensa en qué tiene que preparar, qué va a necesitar para todo ese tiempo, ¿verdad? A ver, tengo la lista, se me ha olvidado esto, lo otro, lo tengo, ya está anotado, metido en la maleta, todo bien. Ya hemos hecho el equipaje, muy bien, ahora ya podemos salir a hacer lo que teníamos que hacer. Sin embargo, las instrucciones del Señor se refieren al equipaje y les dice, no llevéis nada para el camino, y especifica, o sea, que lo quiere dejar bien claro, ni bastón, ni alforja, ni pan, ni dinero. Aquí no lo dice, pero ni tarjeta de crédito, porque no había, claro. Pero, es decir, van sin nada, sin equipaje, sin dinero. ¿Y cómo se iban a sustentar todos los días que durase esa misión? ¿Y dónde iban a hospedarse? Pues el Señor también se lo dice. Quedaos en la casa donde entréis. O sea, que había casas que iban a estar preparadas, receptivas, para acogerlos. Que no se preocupasen, que no les iba a faltar nada. Aunque también añade el Señor, y si algunos no os reciben, o sea, que en algunas casas, en algunos lugares no serían bien recibidos, también se lo anuncia el Señor, pero no pasa nada, a otro sitio. Es decir, que el Señor les está enseñando a vivir confiados en la providencia divina. Esta es la lección, esta es la instrucción que les enseña para esta misión. Que tienen que confiar en Dios, en la providencia de Dios, en que el Señor va a cuidar de todos los detalles. Que no se preocupen, que ellos estén centrados en lo que tienen que hacer. Y todas las demás circunstancias las dejen por cuenta de Dios, que el Señor va a cuidar de ellos, no les va a faltar lo necesario. Y si en algún momento parece que falta, pues será señal de que hay que ir a otro sitio, no se preocupen. Nada más, nada más. Actuar en fe, en fe. Muchas veces pensamos en la providencia de Dios como si fuese un banco, ¿verdad? Nosotros intentamos retirar bienes, dinero, lo que es necesario de la cuenta del banco para lo que necesitamos. Y pensamos que Dios es como un banco, que lo tiene todo y decimos, Señor, pues dame un poquito que necesito, ¿verdad? Necesito para esto, para esto, para esto, para lo que yo quiero, ¿verdad? Y la providencia de Dios, lógicamente, Dios es bueno con todos, buenos y malos, y provee y tiene misericordia de todos los hombres y de todas sus criaturas. La providencia de Dios nos libra de tantos males, nos cuida tanto, pero principalmente no para satisfacer nuestros caprichos. La providencia de Dios se manifiesta sobre todo y verdaderamente en que no nos falte lo necesario cuando buscamos primero el reino de Dios y su justicia, cuando obedecemos al Señor. Ahí el Señor nos guía, nos sostiene y nos provee también de lo que necesitemos. Es poderoso, es
misericordioso y es providente, pero quiere que confiemos en Él primero, no que le digamos, Señor, voy a hacer este viaje, ahora queda de tu cuenta que me sostengas, y hasta que no tenga todo lo que necesito no salgo. No, a estos los mandó que fuesen y confiasen en Él a lo largo del camino, para todo lo que fuesen necesitando, simplemente. Es decir, Dios les estaba enseñando, Cristo les estaba enseñando a estos discípulos la lección de la fe, de la confianza en su providencia y de que lo buscasen a Él y hacer su voluntad en primer lugar. Punto. No se preocupasen de más. A partir de ahí ocurrirían milagros, señales, prodigios, liberaciones, sanaciones y conversiones, fruto de su acción, de su palabra, que iría acompañada del fruto de la fe. Es decir, transmitirían vida y llevarían el poder sanador, liberador, misericordioso de Dios para tocar las vidas, los corazones. ¿Por qué? Porque estaban actuando en fe. No es posible, por tanto, actuar en nombre de Cristo en una misión espiritual en el reino de Dios, que solo puede realizarse practicando la fe, practicando la obediencia a Dios, y que ahí se manifieste el poder de Dios, y ahí que se manifieste la voluntad de Dios, si nosotros no estamos sometidos a Él y viviendo en fe. Claro, ¿cómo lo va a hacer el Señor? Si esos instrumentos quieren controlarlo todo y no dejarle a Él actuar. La fe está en el principio, en el medio y en el final de la vida del cristiano. ¿Cuánto más? En el principio, en el medio y el final de toda misión, de todo encargo, de toda tarea, ministerio, servicio en el reino de Dios. Así se lo enseñó a estos 12, y no solo a estos 12, poco después envió a otros 72 discípulos, de 2 en 2, que volvieron contentos, diciendo, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Es decir, había resultados positivos de esta misión, había milagros, había operación divina, porque los hombres, instrumentos débiles, imperfectos, estaban sometidos en obediencia al mandato de Cristo. Y por tanto, actuando en fe, confiando en Él, viviendo en la práctica la fe, en obediencia al Señor, también se manifestaban los frutos que el Señor quería. Y Él acompañaba la misión de sus discípulos y de sus apóstoles con esos milagros, sanaciones y prodigios. Y sobre todo con el fruto de ese anuncio de la buena noticia. El reino de Dios lo estaban viviendo. ¿Por qué? Porque se movían sobrenaturalmente, por la fe sobrenatural. El Señor hoy también quiere que estemos vivos, como iglesia militante viva y en movimiento, y poder enviarnos, pero nos tiene que capacitar, dar autoridad y poder. No se trata de nuestras fuerzas, nos tiene que instruir, tenemos que ser primero discípulos suyos, estar con Él, conocerle, conocer su mente, su corazón, para llevar su palabra, la que hemos recibido, y necesitamos caminar en obediencia a Él, en confianza y en fe, porque de otra forma, cuando queremos actuar según nuestros criterios, meter en la maleta lo que nos parece que necesitamos, ponemos por delante lo nuestro y no dejamos a Dios actuar. Y no se trata de la maleta, se trata de la confianza y de la obediencia a Dios. El Señor sabe lo que necesitamos. Y si Él nos dice cómo tenemos que hacer las cosas, pues Él sabe lo que hay que hacer. Hay que confiar en el Señor, obedeciéndole. Ahí está la confianza, en la práctica de la obediencia. Y pues si el Señor es todopoderoso, providente, misericordioso, nosotros no tenemos más que confiar en Él. Y así la gloria será para Él, no para nosotros, que lo hemos hecho todo muy bien, que éramos muy inteligentes y lo teníamos todo muy bien preparado. Y no, la gloria para el Señor, que ha manifestado que es fiel y el que ha podido dar el fruto a esa misión. Así sea.